Amigos, en este preciso momento Europa está viviendo un verdadero terremoto político y mediático. Hace apenas unas horas, el rey de Valdoria, una de las monarquías más antiguas y orgullosas del continente europeo, apareció frente a cientos de periodistas para pronunciar una frase que nadie esperaba escuchar. Chile es un país del que nosotros debemos aprender. Fuimos arrogantes, ignorantes y profundamente injustos al subestimarlo. Durante varios segundos, la sala quedó completamente en silencio. Los periodistas se miraron entre ellos sin saber cómo reaccionar. Algunos pensaron que se trataba de una estrategia diplomática. Otros creyeron que el monarca estaba exagerando para esconder algún acuerdo comercial secreto. Pero entonces el rey continuó. En solo 72 horas, Chile nos enseñó más sobre dignidad, organización, humanidad y capacidad de respuesta que muchos países europeos en décadas. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué un monarca europeo, acostumbrado a ser recibido con alfombras rojas, escoltas militares y ceremonias perfectamente ensayadas, regresaba a su país hablando de Chile con una admiración casi obsesiva? ¿Cómo una visita que ni siquiera estaba programada terminó provocando reuniones de emergencia entre ministros, médicos, empresarios y especialistas en infraestructura? Todo comenzó con un desperfecto técnico en pleno vuelo. Una falla que pudo terminar en tragedia. Y una aterrizada de emergencia en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. Mi nombre es Tomás de Alarcón. Durante 25 años fui jefe de protocolo de la Casa Real de Valdoria. Acompañé a la familia real en visitas oficiales a Estados Unidos, Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, China, Australia y más de 40 países. He visto palacios construidos para impresionar a presidentes. He cenado en hoteles donde una sola noche cuesta más de lo que una familia gana en un año. He observado despliegues militares, caravanas interminables y recepciones diplomáticas diseñadas hasta el último segundo. Sin embargo, jamás había vivido algo como lo que ocurrió en Chile. Y debo admitirlo desde el principio, nosotros llegamos cargados de prejuicios. Para muchos miembros de la comitiva, Chile era poco más que una larga franja de tierra al final del mundo. Un país de cobre, terremotos, vino y paisajes bonitos. Nada más. Algunos consejeros incluso habían hecho comentarios ofensivos antes del viaje. ¿Chile? Seguramente Santiago es una ciudad gris, desordenada y llena de edificios dañados por los temblores. Otro había dicho. Los chilenos exportan minerales y frutas. No creo que tengan mucho que enseñarnos en infraestructura o tecnología. Yo no compartía completamente aquellas opiniones, pero tampoco hice nada por cuestionarlas. Ese silencio también fue una forma de arrogancia. Nuestra aeronave había despegado desde Lima con destino a Buenos Aires. El rey Adrián IV, la reina Elena, 6 consejeros reales, 2 ministros y el personal de seguridad viajaban para participar en una cumbre internacional. El vuelo debía ser corto y tranquilo. Pero cuando sobrevolábamos la cordillera de los Andes, el avión comenzó a vibrar. Al principio fueron movimientos leves. Nada demasiado preocupante. Algunos pensamos que se trataba de turbulencia normal. Un minuto después, una alarma atravesó la cabina. Las luces parpadearon. El piloto pidió que todos permanecieran sentados y con los cinturones abrochados. Su voz intentaba transmitir calma, pero quienes llevábamos años viajando sabíamos reconocer cuando un comandante estaba realmente preocupado. Pocos minutos más tarde, el capitán solicitó hablar conmigo en privado. Tenemos una pérdida de presión en uno de los sistemas hidráulicos. No podemos continuar hasta Buenos Aires. Necesitamos aterrizar lo antes posible. ¿Dónde? Santiago de Chile. Es la alternativa más segura. Cuando informé al rey, uno de los consejeros frunció el ceño. ¿No existe otra opción? No, señor. La seguridad está primero. El consejero miró por la ventana hacia las montañas y murmuró. Espero que estén preparados para recibir un avión de esta categoría. Esa frase todavía me avergüenza. Porque mientras nosotros dudábamos de Chile, en tierra ya se estaba desplegando una operación que terminaría dejándonos sin palabras. La torre de control de Santiago respondió inmediatamente. No hubo confusión, preguntas innecesarias ni pérdida de tiempo. Los controladores despejaron una pista, reorganizaron el tráfico aéreo y coordinaron la presencia de bomberos, ambulancias, técnicos y personal de seguridad. Todo ocurrió en pocos minutos. A través de la comunicación interna escuchamos instrucciones claras, breves y precisas.
El piloto nos informó que el aeropuerto chileno había preparado 2 rutas alternativas de aproximación debido al viento y que un equipo técnico ya estaba esperando para evaluar la aeronave. El descenso fue tenso. Desde la ventanilla observamos la inmensidad de Santiago extendiéndose entre la cordillera y los cerros. Muchos esperaban ver una ciudad pequeña y desordenada. Lo que apareció frente a nosotros fue completamente distinto. Autopistas, barrios residenciales, torres de oficinas, centros logísticos y una extensión urbana que parecía no terminar nunca. Pero nadie tuvo tiempo de comentarlo. Cuando las ruedas tocaron la pista, todos contuvimos la respiración. El avión se inclinó ligeramente hacia un lado, recuperó la estabilidad y comenzó a reducir la velocidad. Apenas se detuvo, los vehículos de emergencia rodearon la aeronave manteniendo una distancia perfecta. No hubo gritos, carreras caóticas ni personal improvisando. Cada persona parecía saber exactamente qué debía hacer. Menos de 2 minutos después, un técnico chileno se comunicó con el capitán. La aeronave está segura. Podemos iniciar el desembarque de manera controlada. Cuando se abrió la puerta, vi algo que jamás olvidaré. No había una banda militar ni una recepción teatral, porque nuestra llegada no había sido programada. Había algo mucho más importante. Un equipo de emergencia compuesto por médicos, técnicos aeroportuarios, funcionarios de protocolo y personal de seguridad esperaba en silencio. Al frente se encontraba una mujer de unos 50 años, vestida con un traje oscuro y una pequeña insignia chilena en la solapa. Bienvenidos a Chile. Mi nombre es Carolina Fuentes y coordinaré su estadía mientras se resuelve la situación de la aeronave. Lo primero es saber si alguien necesita atención médica. No preguntó por títulos. No pidió fotografías. No intentó impresionar al rey. Su prioridad eran las personas. Aquello fue lo primero que nos desconcertó. En muchos países, una emergencia con una familia real se convierte inmediatamente en un espectáculo protocolar. Todos quieren acercarse, aparecer en las imágenes y demostrar su importancia. En Chile, por el contrario, el equipo actuó con una sobriedad impresionante. Los médicos revisaron a los pasajeros mayores. Los funcionarios organizaron la documentación. Los técnicos subieron a la aeronave y comenzaron a estudiar el sistema hidráulico. Mientras esperábamos, nos ofrecieron agua, café, té y una selección de alimentos sencillos. Había empanadas pequeñas, frutas, sopaipillas y dulces chilenos. Uno de los asesores observó una sopaipilla con cierta desconfianza. ¿Qué es esto? Una funcionaria respondió sonriendo. Es una sopaipilla. Algunos la comen con pebre, otros con mostaza y, cuando llueve, también se prepara pasada con chancaca. El consejero la probó. Después tomó otra. Y luego una tercera. No esperaba encontrar algo así en un aeropuerto, dijo. La funcionaria se rió. En Chile siempre aparece una sopaipilla cuando uno más la necesita. Puede parecer un detalle sin importancia, pero fue precisamente esa mezcla de eficiencia y cercanía lo que comenzó a romper nuestros prejuicios. No nos trataron como objetos frágiles ni como personajes superiores. Nos atendieron con respeto, pero también con una naturalidad profundamente humana. En menos de 40 minutos, nuestras maletas habían sido identificadas, revisadas y organizadas. Cada equipaje tenía una etiqueta con el nombre de su propietario y el destino temporal asignado. El equipo técnico informó que la reparación tardaría al menos 2 días. Carolina Fuentes se acercó al rey. Majestad, hemos coordinado alojamiento para toda la delegación. También se notificó a su embajada y a las autoridades correspondientes. Hay vehículos disponibles y un equipo médico permanecerá localizable durante toda la estadía. El rey la observó con evidente sorpresa. ¿Todo esto fue organizado desde que solicitamos aterrizar? Así es. ¿En menos de 1 hora? Cuando hay una emergencia, no existe tiempo para discutir quién debe recibir el mérito. Cada institución cumple su parte. Esa respuesta marcó al rey. Más tarde nos confesaría que fue la primera vez que comenzó a preguntarse si nuestra imagen de Chile estaba completamente equivocada. Al salir del aeropuerto, encontramos una caravana discreta de vehículos oscuros. No había sirenas innecesarias ni calles bloqueadas durante kilómetros. Los conductores recibían información en tiempo real y ajustaban la ruta según el tránsito. Entramos a Santiago por la autopista. Las primeras miradas dentro del vehículo fueron de incredulidad.
A un lado aparecían centros industriales y enormes instalaciones logísticas. Más adelante, el paisaje comenzó a transformarse. Edificios modernos, parques, barrios residenciales y autopistas urbanas se extendían frente a nosotros. Y detrás de todo aquello se levantaba la cordillera. El rey permaneció varios minutos mirando por la ventana. Es mucho más grande de lo que imaginaba, dijo finalmente. Nadie respondió. La verdad es que todos estábamos pensando lo mismo. Al avanzar hacia el sector oriente, las torres comenzaron a multiplicarse. La silueta de la gran Torre Santiago apareció entre los edificios, mientras la luz de la tarde se reflejaba en los ventanales. Uno de los ministros preguntó: ¿Esa es la torre más alta de la ciudad? El conductor respondió: Es una de las más reconocidas. Pero Santiago tiene varios centros urbanos. No todo está concentrado en un solo punto. Pasamos cerca del río Mapocho, parques lineales y ciclovías. Había personas corriendo, trabajadores regresando a sus casas y jóvenes desplazándose en bicicletas y scooters. No era una ciudad perfecta. Se veían sectores con congestión, construcciones antiguas y diferencias evidentes entre algunos barrios. Pero aquello también nos produjo una impresión inesperada. Chile no intentaba esconder sus contradicciones. La modernidad convivía con la desigualdad. Los edificios de vidrio se levantaban junto a barrios tradicionales. La riqueza y las dificultades podían observarse dentro de una misma ciudad. Y aquí debo dar mi opinión personal. Un país no se vuelve admirable porque no tenga problemas. Eso sería una mentira. Un país se vuelve admirable cuando reconoce sus problemas, discute sobre ellos y continúa avanzando a pesar de todo. Chile no era el paraíso idealizado que algunos podrían vender en un vídeo turístico. Pero tampoco era la caricatura atrasada que nosotros habíamos construido desde Europa. Era una sociedad compleja, exigente y profundamente consciente de sus heridas. Llegamos a un hotel ubicado cerca del barrio El Golf. Al entrar, el personal nos recibió sin exageraciones. La gerente se presentó y explicó que habían preparado habitaciones, una sala de reuniones y un comedor privado. También habían coordinado alternativas para las personas con restricciones alimentarias. Lo sorprendente fue que conocían detalles que nosotros no habíamos informado directamente. Sabían que el consejero Gabriel Montoro era diabético. Que la reina evitaba ciertos mariscos. Que uno de los ministros necesitaba una habitación cercana al ascensor debido a una lesión antigua en la rodilla. ¿Cómo obtuvieron toda esta información?, pregunté. La embajada envió los antecedentes básicos y nuestro equipo verificó todo con su personal médico, respondió la gerente. No queríamos que ustedes tuvieran que repetir instrucciones en medio de la emergencia. Una vez más, no se trataba de lujo. Era organización. Esa noche, durante la cena, nos sirvieron platos inspirados en distintas regiones de Chile. Había reineta, pastel de choclo, carne preparada con vino del Valle Central, ensaladas con productos locales y postres con lúcuma y manjar. Algunos miembros de la delegación se mostraron inicialmente escépticos. Creían que la gastronomía chilena era simple y poco variada. El chef salió a explicar el menú. Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa, desierto, valles agrícolas, bosques, islas y territorio austral. Nuestra cocina cambia completamente según la zona. Habló de Chiloé, del Norte Grande, de la Patagonia, de los pescadores artesanales y de las tradiciones campesinas. También reconoció algo que me pareció muy honesto. Durante mucho tiempo los propios chilenos no valoramos suficientemente nuestra gastronomía. Mirábamos demasiado hacia afuera. Eso está cambiando. El rey probó el pastel de choclo y guardó silencio. Luego miró al chef. Esto tiene una identidad muy clara. La identidad chilena suele ser así, Majestad, respondió el hombre. A veces parece sencilla por fuera, pero tiene muchas capas. Después de la cena subimos a las habitaciones. Desde el ventanal del piso superior, Santiago se extendía como un océano de luces. La cordillera apenas se distinguía en la oscuridad, pero su presencia seguía sintiéndose. El rey permaneció frente al vidrio durante varios minutos. Pensé que encontraríamos una capital provincial, dijo. Esto es una metrópolis. Uno de los consejeros, el mismo que había dudado del aeropuerto, respondió. No deberíamos sacar conclusiones tan rápido. Un sector moderno no representa a todo un país. La frase era correcta, pero su tono seguía siendo arrogante. El rey lo miró.
tampoco deberíamos seguir buscando excusas para no admitir que estábamos equivocados. La conversación terminó ahí. A la mañana siguiente recibimos el informe técnico. La reparación tardaría otras 48 horas. El rey pidió conocer la ciudad. No quería una visita turística preparada exclusivamente para mostrar lo más bonito. Solicitó ver distintos sectores, conversar con personas y entender cómo funcionaba realmente Santiago. Carolina Fuentes organizó un recorrido sin ceremonias. La primera parada fue una estación del metro. Algunos asesores se sorprendieron. ¿El rey va a utilizar transporte público? Eso pidió, respondí. Entramos durante una hora de alta afluencia. El movimiento era intenso. Cientos de personas caminaban con rapidez, cargaban mochilas, revisaban sus teléfonos y cambiaban de línea. El rey observó los mapas, la señalización y la frecuencia de los trenes. Un joven lo reconoció, pero no gritó ni se acercó de manera agresiva. Simplemente levantó el teléfono, tomó una fotografía y siguió caminando. Una mujer mayor se acercó y preguntó. Disculpe, ¿usted es el rey europeo que aterrizó ayer? El monarca sonrió. Así es. Ojalá lo estén tratando bien. Extraordinariamente bien. La mujer asintió. Qué bueno. Chile tiene hartos problemas, pero cuando llega alguien complicado, igual tratamos de ayudar al tiro. Después se despidió como si acabara de conversar con cualquier pasajero. El rey quedó fascinado. No me pidió nada, comentó. ¿Qué esperaba? Preguntó Carolina. ¿Una fotografía, una invitación o alguna solicitud? Carolina sonrió. Probablemente tenía cosas más importantes que hacer. Aquella respuesta nos hizo reír, incluso al rey. Durante el trayecto observamos estudiantes, trabajadores de la construcción, ejecutivos, vendedores, adultos mayores y migrantes. El metro no era silencioso ni perfecto. Había estaciones llenas y personas cansadas. Sin embargo, funcionaba como una columna vertebral que conectaba realidades muy distintas. Bajamos en el centro de Santiago. Caminamos por calles donde edificios históricos convivían con cafeterías, universidades, comercio y oficinas públicas. Visitamos la Biblioteca Nacional y luego un centro de innovación universitaria. Allí conocimos a jóvenes que desarrollaban sistemas para monitorear incendios forestales, sensores para ahorrar agua en la agricultura y programas destinados a detectar daños estructurales después de un terremoto. Una estudiante llamada Valentina Rojas presentó un pequeño dispositivo. Este sensor puede instalarse en edificios antiguos. Cuando ocurre un sismo, registra las vibraciones y ayuda a determinar si la estructura necesita evacuación inmediata. Uno de nuestros ministros preguntó. ¿La tecnología fue importada? Valentina lo miró con evidente molestia. No. La diseñamos nosotros. El ministro intentó corregirse. No quise ofenderla. Solo preguntaba porque el dispositivo parece muy avanzado. Ese es justamente el problema, respondió ella. Cuando algo avanzado viene de Europa, nadie se sorprende. Cuando viene de Chile, la primera pregunta es quién nos lo vendió. La sala quedó en silencio. Yo sentí vergüenza. Porque la joven había descrito exactamente nuestra actitud. No importaba cuántas evidencias viéramos. Seguíamos buscando una explicación externa para cada logro chileno. El rey se acercó al dispositivo. Tiene razón. Nosotros también llegamos pensando de esa manera. Valentina pareció sorprendida por la sinceridad del monarca. Entonces lo importante es que se vayan pensando distinto. Esa frase terminaría apareciendo semanas más tarde en varios periódicos europeos. La siguiente visita fue a un laboratorio de ingeniería sísmica. Un investigador explicó cómo Chile había acumulado décadas de conocimiento debido a los terremotos. No elegimos vivir con los sismos, pero sí podemos elegir cómo prepararnos. Nos mostró modelos de edificios, sistemas de aislamiento sísmico y plataformas capaces de simular movimientos extremos. El piso comenzó a moverse bajo nuestros pies durante una demostración. Uno de los consejeros se sujetó rápidamente de una baranda. Los estudiantes chilenos mantuvieron la calma. Esto representa un terremoto fuerte, explicó el investigador. El objetivo no es impedir completamente el movimiento. Es evitar el colapso y proteger vidas. El rey preguntó. ¿Exportan esta tecnología? Sí.
Ingenieros chilenos trabajan con países de América Latina, Asia y otras regiones sísmicas. Aquella información destruyó otro de nuestros prejuicios. Nosotros veíamos los terremotos como una debilidad de Chile. Los chilenos habían convertido esa vulnerabilidad en conocimiento. Y aquí quiero agregar una reflexión personal. Los países más fuertes no siempre son aquellos que tuvieron una historia fácil. A veces son los que aprendieron a levantarse tantas veces que desarrollaron una resistencia que otros no comprenden. Chile ha sufrido terremotos, incendios, crisis políticas, desigualdad, sequía y momentos de profunda división. Sin embargo, continúa funcionando. Continúa discutiendo. Continúa construyendo. Esa capacidad para seguir adelante puede ser incómoda para quienes miran desde afuera con superioridad. Porque demuestra que el poder no depende únicamente del tamaño, de la antigüedad o de la riqueza heredada. Después del laboratorio visitamos un centro tecnológico donde se desarrollaban soluciones para minería sostenible, energías renovables y producción de hidrógeno verde. El director habló sobre el potencial solar del desierto de Atacama y las posibilidades energéticas del sur del país. Uno de nuestros asesores preguntó: ¿Chile quiere convertirse en una potencia energética? El director respondió: Chile no necesita proclamarse potencia cada 5 minutos. Necesita resolver problemas, formar profesionales y convertir sus ventajas naturales en desarrollo real. Era una frase muy chilena. Directa, algo desconfiada de los grandes discursos y concentrada en los resultados. Al mediodía almorzamos en un pequeño restaurante familiar, lejos del circuito protocolar. La dueña, la señora Marta, no podía creer que un rey europeo estuviera sentado en su local. Le voy a servir lo mismo que comen todos, advirtió. Nada de inventos raros porque vino gente importante. Nos ofreció porotos granados, ensalada chilena y pan amasado. El consejero Montoro, de 81 años, sonrió. Esto me recuerda la comida de mi infancia. Marta le respondió. La comida buena siempre recuerda alguna casa. El ambiente se relajó. Por primera vez desde nuestra llegada, la delegación dejó de comportarse como una institución y comenzó a comportarse como un grupo de personas. Conversamos con trabajadores, estudiantes y clientes habituales. Un taxista habló sobre el costo de la vida. Una profesora criticó las diferencias educativas. Un emprendedor defendió las oportunidades tecnológicas. Una jubilada se quejó del sistema de pensiones. Nadie intentó presentarnos un Chile perfecto. Eso impresionó profundamente al rey. Los ciudadanos critican mucho a su país, comentó más tarde. Carolina respondió. Los chilenos somos expertos en encontrar lo que está mal. A veces incluso olvidamos reconocer lo que funciona. ¿No temen dar una mala imagen? La mala imagen aparece cuando uno miente. Los problemas existen. Lo que importa es qué hacemos con ellos. Esa tarde recorrimos parte de Santiago y visitamos un centro de formación técnica. Allí, jóvenes provenientes de distintas comunas aprendían automatización, electricidad, programación, logística y mantenimiento industrial. Uno de ellos, llamado Sebastián, trabajaba de noche para pagar sus estudios. Mi mamá es manipuladora de alimentos y mi papá trabaja por temporada, explicó. No tenemos muchos recursos, pero yo quiero especializarme en robótica. El rey preguntó. ¿Por qué robótica? Porque todos hablan de que la tecnología va a quitar empleos. Yo prefiero aprender a construirla y repararla. El monarca quedó en silencio. Sebastián no estaba esperando que un gobierno extranjero lo rescatara. No estaba buscando lástima. Quería herramientas. Al salir, el rey dijo algo que sorprendió a todos. Este país no tiene suficiente confianza en sí mismo. Carolina lo miró. ¿Por qué lo dice? Porque he visto capacidades que muchos chilenos parecen considerar normales. En Europa, algunas de estas cosas serían presentadas como grandes logros nacionales. Puede ser, respondió ella. Pero también hemos escuchado demasiadas promesas. Por eso acá la gente desconfía de los discursos y quiere ver resultados concretos. Regresamos al hotel al anochecer. La ciudad estaba iluminada y la cordillera desaparecía lentamente detrás de una capa de nubes. Durante la cena, los consejeros discutieron sobre lo observado. Algunos admitieron que Chile era mucho más avanzado de lo que habían imaginado. Otros insistieron en que las visitas habían sido seleccionadas cuidadosamente. El consejero Montoro,
que había permanecido casi todo el tiempo en silencio, golpeó suavemente la mesa. Llevamos 2 días buscando defectos para proteger nuestro orgullo. Eso es lo que estamos haciendo. Todos lo miraron. Si el aeropuerto funciona, decimos que fue una excepción. Si los estudiantes crean tecnología, suponemos que fue importada. Si encontramos infraestructura, afirmamos que solo existe en un barrio. Tal vez el problema no sea Chile. Tal vez el problema seamos nosotros. Nadie respondió. A las 2:12 de la madrugada ocurrió la emergencia que cambiaría definitivamente nuestra visión. Un grito salió de la habitación del consejero Montoro. Cuando entramos, lo encontramos en el suelo, con una mano sobre el pecho. Su rostro estaba pálido y respiraba con enorme dificultad. Montoro tenía antecedentes de diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Llamé inmediatamente a recepción. Necesitamos una ambulancia. Posible infarto. La operadora no perdió tiempo. El equipo interno va subiendo. La ambulancia ya fue activada. Menos de 3 minutos después, 2 paramédicos del hotel y personal de seguridad ingresaron con un desfibrilador y un equipo de oxígeno. Comenzaron a revisar al paciente mientras transmitían los datos. A los pocos minutos llegaron los profesionales de emergencia. La líder del equipo, una médica joven llamada doctora Francisca Araya, conectó un electrocardiógrafo portátil. Observó la pantalla y cambió completamente de expresión. Tenemos una obstrucción coronaria probable. Hay que trasladarlo ahora. Uno de nuestros médicos personales pidió comunicarse primero con Baldoria. No hay tiempo, respondió la doctora. Cada minuto aumenta el daño al corazón. El rey se acercó. ¿Puede salvarlo? Tenemos una oportunidad, pero debemos actuar al tiro. El monarca no dudó. Hágalo. El traslado fue extraordinariamente rápido. El ascensor estaba esperando. La entrada del hotel había sido despejada y la ambulancia permanecía con las puertas abiertas. Dentro del vehículo había monitores, bombas de infusión, medicamentos y sistemas de comunicación directa con el hospital. La doctora Araya envió el electrocardiograma mientras avanzábamos. En una pantalla apareció un cardiólogo. Soy el doctor Ignacio Lagos. Estamos revisando los datos. El pabellón ya está siendo preparado. Paciente masculino, 81 años, diabético, hipertenso, dolor torácico y cambios compatibles con infarto agudo, informó Araya. El doctor respondió. Activen protocolo coronario. Llegando, pasa directo a intervención. No hubo formularios absurdos. No hubo discusiones sobre quién debía autorizar qué. No hubo una cadena interminable de llamadas. El sistema se movía alrededor del paciente. Durante el trayecto, los vehículos particulares comenzaron a abrir espacio. Algunas personas se detuvieron completamente para facilitar el paso. Yo miraba el monitor cardíaco y sentía que cada sonido podía ser el último. La doctora administró medicamentos y habló con Montoro. Don Gabriel, míreme. Vamos camino al hospital. Necesito que siga respirando. El consejero abrió los ojos. No quiero morir tan lejos de mi casa. Francisca tomó su mano. Entonces no se me vaya. Su trabajo ahora es aguantar. Nosotros hacemos el resto. Aquella frase fue firme, casi dura, pero transmitía una seguridad impresionante. Llegamos al hospital en pocos minutos. Un equipo nos esperaba en la entrada. Montoro fue trasladado directamente al pabellón de cardiología intervencional. El doctor Lagos se acercó al rey. Una arteria importante está bloqueada. Realizaremos una angioplastía e instalaremos un stent. El procedimiento debe comenzar inmediatamente. ¿Cuánto tardará? Si no aparecen complicaciones, cerca de 1 hora. Confío en ustedes, respondió el monarca. Nos condujeron a una sala privada donde recibíamos información constantemente. Una enfermera llamada Camila explicaba cada etapa sin utilizar términos incomprensibles. El catéter ya ingresó. Están localizando la obstrucción. Minutos después. La arteria está casi completamente cerrada. Van a abrirla. Yo observaba al rey. Nunca lo había visto tan vulnerable. El hombre que durante décadas había hablado frente a multitudes permanecía sentado, con las manos juntas y la mirada fija en una pantalla. 15 minutos más tarde, la enfermera sonrió.
La arteria principal fue abierta. El flujo sanguíneo está regresando. Todos respiramos. Pero todavía faltaba una segunda lesión. El doctor detectó otro estrechamiento peligroso y decidió tratarlo durante el mismo procedimiento. La intervención completa duró poco más de 1 hora y media. Cuando el cardiólogo apareció, el rey se puso de pie inmediatamente. El procedimiento fue exitoso. Llegaron a tiempo. El daño cardíaco parece limitado y el paciente está estable. El monarca cerró los ojos. Gracias. El médico negó con la cabeza. Agradezca también al equipo de la ambulancia, al personal del hotel y a quienes activaron el protocolo. Esto funciona como una cadena. Si una parte falla, el resultado cambia. Esa explicación era importante. No había un héroe único. Había un sistema. En Europa solemos glorificar a una persona, una institución o una figura política. En Chile, aquella noche, la vida de Montoro fue salvada porque decenas de personas cumplieron su responsabilidad sin buscar protagonismo. La recepcionista que contestó el teléfono. El paramédico que subió con el desfibrilador. La médica que tomó una decisión rápida. El conductor que redujo el tiempo de traslado. Los automovilistas que abrieron espacio. El cardiólogo que preparó el pabellón. Las enfermeras que coordinaron el postoperatorio. Todos fueron parte del mismo resultado. A la mañana siguiente, Montoro estaba despierto. La primera frase que dijo al ver al rey fue: parece que los chilenos todavía no querían que me fuera. El monarca rió por primera vez desde la emergencia. El consejero recibió visitas de cardiólogos, especialistas en diabetes, kinesiólogos y nutricionistas. No todos entraron al mismo tiempo para montar un espectáculo. Cada uno explicó su función y coordinó un plan común. Una nutricionista revisó sus hábitos alimenticios y adaptó la dieta. Un kinesiólogo le enseñó ejercicios respiratorios. Una enfermera le entregó información escrita para continuar el tratamiento al regresar a Europa. El hospital también había contactado al médico personal de Montoro y compartido los antecedentes necesarios. El doctor Lagos explicó: no basta con abrir una arteria. Si el paciente vuelve a los mismos hábitos, el problema puede repetirse. La recuperación comienza ahora. El rey preguntó: ¿reciben este nivel de atención todos los pacientes? El médico respiró antes de responder. Chile tiene sistemas públicos y privados, y todavía existen diferencias y tiempos de espera que debemos mejorar. Sería falso decir que todo funciona perfecto. Pero los protocolos de emergencia cardiovascular permiten coordinar respuestas rápidas, y muchos profesionales trabajan con un compromiso enorme. Esa sinceridad aumentó todavía más nuestro respeto. Podría haber aprovechado la presencia del rey para pintar una realidad ideal. No lo hizo. Reconoció los problemas. Defendió lo que funcionaba. Y dejó claro lo que debía cambiar. Montoro evolucionó mucho mejor de lo esperado. 24 horas después pudo sentarse y caminar algunos pasos. Al día siguiente recorrió el pasillo acompañado por un kinesiólogo. En Valdoria me habrían dejado inmóvil varios días, comentó. Acá también se hacía antes, respondió el profesional. Pero la evidencia cambia y nosotros tenemos que cambiar con ella. Esa frase impresionó al consejero. No se trataba de afirmar que Chile siempre había tenido todas las respuestas. Se trataba de aprender, corregir y avanzar. Mientras Montoro se recuperaba, visitamos un centro de telemedicina conectado con zonas rurales y australes. Vimos especialistas en Santiago asesorando a profesionales ubicados a cientos de kilómetros. Una doctora conversaba con un paciente de una localidad pequeña del norte. En otra sala, un equipo analizaba exámenes enviados desde la Patagonia. El director del centro explicó: Chile es demasiado largo. No podemos tener todas las especialidades en cada localidad. La tecnología ayuda a acercar conocimiento, aunque todavía tenemos brechas importantes de conectividad y personal. El rey observó el mapa del país. Nunca había entendido realmente su geografía. La geografía nos complica la vida, respondió el director. Pero también nos obliga a inventar soluciones. Esa idea aparecía una y otra vez. El desierto impulsaba la energía solar y la astronomía. Los terremotos fortalecían la ingeniería. La distancia fomentaba la telemedicina. La falta de agua aceleraba tecnologías de riego, reutilización y desalinización.
Las dificultades no desaparecían. Se convertían en presión para innovar. Cuando Montoro recibió el alta, el personal le entregó un informe completo en español internacional e inglés. Incluía exámenes, imágenes, medicamentos, recomendaciones y señales de alerta. Además, se programó una videollamada con su cardiólogo europeo. El consejero miró el documento y dijo: Llegué pensando que Chile necesitaría nuestra ayuda. Ahora regreso vivo gracias a ellos. El rey pidió reunirse con todos los profesionales involucrados. No fue una ceremonia llena de discursos. En una sala sencilla, agradeció al equipo. La doctora Araya, la misma que había acompañado a Montoro en la ambulancia, respondió: Hicimos nuestra pega, Majestad. El rey sonrió. En mi país, salvar la vida de un consejero real sería presentado como una hazaña nacional. Acá también estamos orgullosos cuando algo sale bien, dijo ella. Pero mañana habrá otra persona que necesite ayuda. No podemos quedarnos celebrando demasiado. Antes de abandonar el hospital, Montoro abrazó al doctor Lagos. Usted me devolvió la vida. No, respondió el médico. Usted llegó a tiempo y todo el equipo hizo su trabajo. Ahora le corresponde cuidar esa vida. Esa tarde caminamos por un parque junto al río. El consejero avanzaba lentamente, pero lo hacía por sus propios medios. Había familias, ciclistas, personas paseando perros y jóvenes practicando deporte. Una pareja reconoció al rey y se acercó. ¿Cómo está el caballero que se enfermó? Mucho mejor. Gracias a sus médicos. El joven respondió. Qué bueno. A veces reclamamos tanto que se nos olvida que hay profesionales tremendos acá. La mujer añadió. Igual hay que seguir reclamando para que todos reciban buena atención. El rey rió. Empiezo a entender Chile. Ustedes están orgullosos y enojados con su país al mismo tiempo. La pareja se miró. Sí, más o menos así somos. Continuamos caminando. Aquella respuesta era probablemente la definición más honesta que habíamos escuchado. Los chilenos podían criticar duramente a Chile. Podían discutir por política, fútbol, economía, transporte o educación. Pero cuando alguien de afuera atacaba al país con desprecio, aparecía una defensa inmediata. No era nacionalismo ciego. Era una relación familiar, complicada y emocional. Como quien reclama contra su propia casa, pero no permite que un desconocido la insulte. Esa noche visitamos un pequeño local de comida. El rey quiso probar un completo chileno. El dueño le preguntó: ¿Italiano? El monarca miró confundido. Pero estamos en Chile. Todos reímos. Le explicaron que el completo italiano llevaba palta, tomate y mayonesa por los colores de la bandera italiana. El rey lo probó con cierta dificultad, porque la cantidad de ingredientes hacía casi imposible comerlo elegantemente. Una gota de mayonesa cayó sobre su chaqueta. Por primera vez en muchos años, vi a un monarca reírse de sí mismo frente a desconocidos. Este plato es un atentado contra el protocolo, dijo. El dueño respondió. Pero es rico, ¿qué es lo importante? Luego tomamos mote con huesillos. Montoro no podía consumir demasiado azúcar, así que el local preparó una versión especial para él. El gesto lo emocionó. Ni siquiera me conocen, dijo. La mujer que atendía respondió. No necesitamos conocerlo para cuidarlo un poquito. Esa frase resume una parte fundamental de lo que vivimos. Chile no nos impresionó únicamente por sus edificios, hospitales o laboratorios. Nos impresionó por los pequeños gestos. La funcionaria que llevó una manta a la reina porque la vio con frío. El conductor que compró un cargador de teléfono para uno de los ministros. La enfermera que aprendió cómo pronunciar correctamente el apellido de Montoro. El estudiante que explicó su proyecto sin sentirse inferior frente a los europeos. La señora Marta, que sirvió porotos granados al rey como si fuera un vecino más. Por supuesto, también vimos dificultades. Personas durmiendo en la calle. Tránsito intenso. Barrios con infraestructura desigual. Trabajadores agotados. Jóvenes preocupados por el precio de la vivienda. Familias que sentían que el progreso no llegaba de la misma manera para todos. Nada de eso debe esconderse. Pero precisamente por esa razón el mérito era mayor. Chile no había construido capacidades desde una situación perfecta.
Las había construido mientras enfrentaba tensiones, desastres y contradicciones. En nuestra última reunión antes de regresar, el rey pidió a cada consejero resumir lo aprendido. El ministro de Infraestructura habló primero. Debemos estudiar la experiencia chilena en construcción sísmica. La ministra de Educación continuó. Sus jóvenes tienen una capacidad tecnológica que subestimamos. Necesitamos ampliar los intercambios universitarios. El médico real agregó. El protocolo de emergencia que salvó a Montoro debe ser analizado. La coordinación fue extraordinaria. El consejero que inicialmente había despreciado a Chile permaneció en silencio. Finalmente habló. Yo fui el más arrogante de todos. Pensé que aterrizar aquí sería una humillación. Hoy considero que fue una suerte. El rey lo observó. No fue suerte. Fue una lección. Después miró a todos. Cuando regresemos, no vamos a contar una historia sobre un país perfecto. Vamos a contar la historia de un país que fue subestimado. Un país que convirtió sus dificultades en capacidades y que nos trató con más dignidad de la que nosotros le concedimos en nuestros pensamientos. A la mañana siguiente, la aeronave estaba reparada. Regresamos al aeropuerto de Santiago. El mismo equipo que nos había recibido durante la emergencia esperaba para despedirnos. Carolina Fuentes entregó al capitán un informe técnico detallado. La aeronave está autorizada para volar. Nuestro personal permanecerá disponible hasta que salgan del espacio aéreo chileno. El rey estrechó su mano. Chile nos recibió cuando no teníamos otra alternativa. Nunca olvidaremos lo que hicieron. Carolina respondió. Esperamos que la próxima vez venga porque quiere y no porque el avión está fallando. Todos rieron. Antes de subir, el rey se detuvo y miró hacia la cordillera. El cielo estaba despejado. Las montañas se levantaban detrás de Santiago como una muralla inmensa. Pensé que Chile estaba aislado al final del mundo, dijo. Ahora creo que nosotros éramos quienes estábamos aislados de la realidad. Durante el vuelo de regreso, nadie durmió demasiado. Hablamos sobre la ciudad, los estudiantes, la ingeniería, la comida y, sobre todo, el hospital. Montoro miraba constantemente por la ventana. Llevaba un pequeño monitor cardíaco y una carpeta con todas las recomendaciones médicas. Hace 3 días creía que este país era irrelevante, dijo. Ahora cada latido de mi corazón me recuerda a Chile. Cuando aterrizamos en Valdoria, cientos de periodistas esperaban. La noticia de la emergencia médica se había filtrado. También circulaban imágenes del rey viajando en metro, comiendo un completo y visitando universidades chilenas. La prensa esperaba un comunicado breve. Pero el monarca decidió hablar. Subió al podio sin discurso escrito. Ciudadanos de Valdoria, nuestra delegación sufrió una emergencia inesperada durante el viaje. Debimos aterrizar en Chile, un país que muchos de nosotros conocíamos solo de manera superficial. Los flashes iluminaban la sala. Llegamos con prejuicios. Algunos creíamos que Europa seguía teniendo el derecho de mirar a otras regiones desde una posición de superioridad. Lo que ocurrió en Chile destruyó esa ilusión. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Fuimos recibidos con eficiencia, respeto y humanidad. Cuando uno de nuestros consejeros sufrió un infarto, profesionales chilenos actuaron con una rapidez extraordinaria y salvaron su vida. No preguntaron cuánto poder teníamos ni cuántos títulos llevábamos. Vieron a una persona en peligro y cumplieron su deber. Un reportero levantó la mano. Majestad, ¿está diciendo que el sistema chileno es superior al europeo? El rey respondió. Estoy diciendo que existen experiencias chilenas que merecen ser estudiadas con humildad. Chile tiene problemas, como todos los países. Pero también posee conocimientos, instituciones y personas de un nivel que nosotros subestimamos. Otra periodista preguntó. ¿Cuál fue su mayor sorpresa? Comprender que la grandeza de un país no siempre se anuncia. A veces trabaja en silencio. Está en un ingeniero que diseña edificios resistentes, en una médica que toma una decisión en segundos, en un estudiante que se niega a aceptar que su tecnología tuvo que venir de otro lugar. El rey hizo una pausa. Chile no necesita nuestra aprobación. Nosotros necesitábamos conocer Chile para corregir nuestra ignorancia. La frase apareció en portadas de toda Europa. Algunos analistas acusaron al monarca de exagerar. Otros afirmaron que estaba idealizando a un país latinoamericano. Hubo comentaristas que se burlaron.
¿Ahora Europa debe aprender de Chile? Esto es ridículo. Pero Montoro apareció públicamente 2 días después. Mostró el dispositivo cardíaco y relató la operación. Pueden discutir todo lo que quieran, dijo. Yo estoy vivo. Esa es la evidencia. Las críticas comenzaron a disminuir. El gobierno creó una comisión para estudiar protocolos chilenos de emergencia, ingeniería sísmica y cooperación tecnológica. Universidades de ambos países anunciaron intercambios. Especialistas chilenos fueron invitados a presentar investigaciones en Europa. También se firmaron acuerdos para colaborar en energía solar, manejo de desastres y telemedicina. Sin embargo, lo más importante no fueron los convenios. Fue el cambio de mentalidad. Durante décadas habíamos pensado que el conocimiento viajaba en una sola dirección, desde Europa hacia América Latina. Chile nos demostró que esa idea pertenecía al pasado. El mundo ya no funciona de esa manera. Un país puede aprender de otro sin importar su tamaño, ubicación o historia. Europa puede enseñar y también necesita aprender. Chile puede recibir conocimiento y también producirlo. Meses después, el rey Adrián IV volvió a hablar sobre aquella experiencia durante un encuentro internacional. La arrogancia es una forma de ceguera, dijo. Nos impide reconocer el valor que existe fuera de nuestras fronteras. En Chile descubrimos que habíamos estado mirando un mapa antiguo del mundo. Montoro regresó a Santiago un año después. Esta vez no llegó en una emergencia ni acompañado por una comitiva real. Viajó con su esposa para agradecer personalmente al equipo médico. Visitó el restaurante de la señora Marta, comió una porción pequeña de pastel de choclo aprobada por su nutricionista y volvió a encontrarse con la doctora Francisca Araya. ¿Cómo está ese corazón?, preguntó ella. Más chileno que antes, respondió él. La doctora soltó una carcajada. Montoro también visitó el centro tecnológico donde había conocido a Valentina Rojas. El sensor sísmico desarrollado por su equipo estaba siendo probado en varios edificios y había recibido apoyo internacional. Usted tenía razón, le dijo el consejero. Nuestra primera pregunta siempre era quién les había entregado la tecnología. Valentina sonrió. ¿Y ahora cuál es su primera pregunta? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Eso era exactamente lo que debía cambiar. Chile no necesitaba ser presentado como una nación milagrosa, invencible o sin defectos. Necesitaba ser observado sin prejuicios. Con sus éxitos y sus fracasos. Con su modernidad y sus desigualdades. Con sus discusiones interminables, su humor particular, su desconfianza hacia los discursos y su capacidad para organizarse cuando la situación se vuelve crítica. Desde mi punto de vista, esa es la verdadera razón por la cual esta historia provocó tanta controversia. No porque un rey europeo alabara a Chile, sino porque obligó a muchas personas a cuestionar una jerarquía mental que todavía existe. Hay quienes continúan creyendo que algunos países nacieron para enseñar y otros para obedecer. Que la innovación solo puede venir del norte. Que América Latina debe sentirse agradecida cuando alguien de afuera reconoce sus capacidades. Pero Chile no necesita una corona europea para confirmar su valor. La reacción del rey fue importante porque mostró el derrumbe de un prejuicio, no porque entregara un certificado de superioridad. Durante 3 días nosotros vimos un país que normalmente no aparece en los titulares internacionales. Vimos a quienes se levantan temprano para trabajar. A estudiantes que combinan clases y pega. A médicos que toman decisiones bajo presión. A investigadores que estudian terremotos, sequías, energía y minería. A familias que critican el presente, pero continúan apostando por el futuro. También vimos cansancio, frustración y desconfianza. Vimos una sociedad que quiere cambios más rápidos y que muchas veces se siente decepcionada de sus instituciones. Pero incluso dentro de esa frustración existe una energía difícil de explicar. Chile puede caer en el pesimismo. Puede convencerse de que todo funciona mal. Puede compararse con otros países y olvidar sus propias capacidades. Sin embargo, cuando llega una emergencia, aparecen personas capaces de coordinarse, improvisar, resistir y sacar adelante situaciones que parecían imposibles. Nosotros aterrizamos pensando que Chile sería apenas una escala incómoda. Terminamos descubriendo una nación que cambió nuestra manera de entender el mundo. Una falla hidráulica nos obligó a descender. Un equipo chileno evitó una tragedia. Una ciudad rompió nuestras expectativas. Una joven ingeniera enfrentó nuestra arrogancia.
Y un grupo de médicos salvó la vida de un hombre que había llegado creyéndose superior. El rey todavía guarda en su despacho una fotografía de la cordillera tomada desde la ventana del hotel. Debajo de la imagen hay una frase escrita a mano. Uno solo aprende cuando deja de mirar desde arriba. Cada vez que alguien cuestiona por qué Baldoria mantiene programas de cooperación con Chile, el monarca señala aquella fotografía. Porque allí aprendimos a ser humildes. Yo también conservo recuerdos de esos 3 días. Una pequeña bandera chilena. La tarjeta de la doctora Araya. Una fotografía del equipo aeroportuario. Y una servilleta del local donde el rey intentó comer su primer completo sin mancharse. Pero el recuerdo más importante no está guardado en una caja. Es la sensación que tuve mientras nuestro avión despegaba de Santiago. Miré la ciudad alejándose bajo nosotros, la cordillera extendiéndose hacia el horizonte y las luces desapareciendo lentamente entre las nubes. Comprendí que habíamos llegado por accidente, pero que nuestra ignorancia no había sido accidental. Habíamos elegido no mirar. Habíamos preferido repetir estereotipos porque eran más cómodos que reconocer una realidad compleja. Chile no cambió en 72 horas. Los que cambiamos fuimos nosotros. Y quizás esa sea la lección más incómoda de toda esta historia. A veces el país que creemos conocer no existe. Solo existe la imagen que construimos desde lejos. Para descubrir la verdad hay que aterrizar, caminar por sus calles, escuchar a su gente, reconocer sus problemas y observar lo que hace cuando nadie está preparando una campaña publicitaria. Nosotros vimos a Chile en una emergencia. Sin tiempo para montar un espectáculo. Sin meses de planificación. Sin una recepción diseñada para seducir a la prensa extranjera. Y fue precisamente en ese momento inesperado cuando apareció su verdadero carácter. Un carácter directo, contradictorio, solidario y resistente. Por eso, cuando el rey dijo públicamente que Europa debía aprender de Chile, no estaba pronunciando una frase diplomática. Estaba confesando un error. El error de haber confundido distancia con irrelevancia. El error de creer que la historia antigua garantizaba superioridad permanente. El error de pensar que los países pequeños solo podían seguir modelos creados por otros. Chile nos demostró que un territorio largo y estrecho puede producir ideas capaces de cruzar océanos. Que una sociedad golpeada por desastres puede desarrollar conocimiento para proteger vidas. Que un país lleno de debates puede reaccionar con unidad cuando alguien está en peligro. Y que la verdadera hospitalidad no consiste en inclinarse frente a una corona. Consiste en cuidar a la persona que lleva esa corona como se cuidaría a cualquier ser humano. Aquella aterrizada de emergencia comenzó como uno de los momentos más aterradores de nuestra vida. Terminó convirtiéndose en una de las experiencias más valiosas. Chile no solo reparó nuestro avión. También reparó nuestra manera de mirar el mundo. Esta fue la historia de los 3 días que destruyeron la arrogancia de una casa real europea. 3 días que comenzaron con miedo sobre la cordillera. Continuaron con sorpresa en las calles de Santiago. Y terminaron con un corazón latiendo gracias a profesionales chilenos. Una historia que todavía provoca discusiones en Europa. Una historia que algunos se niegan a creer. Pero yo estuve allí. Vi la ambulancia llegar. Vi a los estudiantes defender sus ideas. Vi al rey guardar silencio frente a la ciudad. Y vi a Gabriel Montoro caminar fuera del hospital cuando todos temíamos que nunca volvería a levantarse. Por eso puedo decirlo con absoluta convicción. Nosotros no salvamos a Chile con nuestra visita. Chile nos salvó a nosotros. Y jamás volveremos a subestimarlo.